noches, mi nombre es Ronnie Rocha y les voy a hablar un poco de lo que es el sistema de medición y distribución de fluidos. En la introducción tenemos algo corto. Cuando se trabaja con un fluido existe la necesidad de saber y tener en cuenta la cantidad que se transporta, para lo cual son utilizados los medidores de flujo. Algunos de ellos miden la velocidad de flujo de manera directa y otros miden la velocidad promedio. Y aplicando la ecuación de continuidad y la ley de energía, se calcula la velocidad. Los instrumentos que llevan a cabo la medida de un caudal se les conoce como caudal, metros o medidores de caudal o flujo, y así como también existen los tipos de diferencial, entre los cuales se encuentran el tubo de Venturi, el tubo Pilot, la placa orificio, entre otros. Aquí tenemos las palabras que vamos a definir, que es velocidad crítica, número de Reynolds, flujo turbulento, pérdida de carga, coeficiente de fricción, pérdidas menores, medidores de flujo, diseños y subtipos, medidas de flujo de tipo de presión diferencial, placa orificio, venturímetro, tobera o boquilla de flujo o tubo piloto. ¿Qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica se define como la velocidad máxima que puede adquirir un objeto en ciertas condiciones. Por ejemplo, la velocidad que puede tomar un objeto al caer no es infinita, pues entre más rápido vaya, más lo va a detener el aire, así que llega una velocidad de equilibrio o velocidad crítica. El número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adicional utilizado en mecánica de fluidos y en fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Flujo turbulento. Al aumentar el gradiente de velocidad se incrementa la fricción entre partículas vecinas al fluido, ¿verdad? Y estas adquieren una energía de rotación apreciable. La viscosidad pierde su efecto y debido a la rotación de partículas cambian la trayectoria. Al pasar de su trayectoria a otra, las partículas chocan entre sí y cambian de rumbo de forma errática. Este tipo de flujo se denomina turbulento. Pérdida de carga. La pérdida de carga es una tubería o canal, es la pérdida de energía dinámica del fluido debido a la fricción de partículas de fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las contiene. Pueden ser continuos o a lo largo de conductos regulares o accidental o localizado. Debido a circunstancias particulares como el estrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una válvula, entre otras cosas. La pérdida de carga por un accesorio. Se propusieron diversas fórmulas para el cálculo de diversas pérdidas de carga por frotamiento, ¿verdad? Cuando los fluidos circulan en curvas, accesorios, etc. Pero en el método más sencillo es considerar cada accesorio o válvula como equivalente a una longitud determinada, ¿verdad?, de un tubo recto. Esto permite reducir las pérdidas en los tubos, las válvulas o accesorios a un denominador común, la longitud equivalente del tubo de igual rugosidad relativa. La coeficiente de fricción. La resistencia a la fricción es el movimiento relativo de dos objetos sólidos, suele ser proporcional a la fuerza que presiona junto a la superficie, así como la rugosidad de la superficie. Y tenemos el modelo estándar de la fricción. ¿Cuáles son las pérdidas menores? Los componentes adicionales, válvulas, codos, conexiones, ente, etc., contribuyen a la pérdida global del sistema y se denominan pérdidas menores. La mayor parte de la energía perdida por un sistema se asocia a la fricción en las porciones rectas de las tuberías y se denomina pérdidas mayores. Por ejemplo, la pérdida de carga o resistencia al flujo a través de una válvula puede ser una porción importante de la resistencia en el sistema. Así, con la válvula cerrada, la resistencia del flujo es infinita, mientras con la válvula completamente abierta, la resistencia del flujo puede ser insignificante. ¿Cuáles son los medidores de flujo? Debemos su definición y sus tipos. Un flujómetro
¿verdad? Es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, de masa o volumétrico, de un líquido o un gas. ¿Cuáles son los tipos de medidores de flujo? Medidores de flujo ultrasónicos para líquidos. Los medidores de flujo Doppler ultrasónicos normalmente se usan en aplicaciones sucias como aguas residuales y otros fluidos y lodos sucios que normalmente causan daño a los sensores convencionales. El principio de funcionamiento básico emplea el cambio de frecuencia de una señal ultrasónica cuando reflejan partículas suspendidas o burbujas de gas en movimiento. Aquí podemos apreciar, aquí tenemos un ejemplo de cómo es el sensor. Medidores de flujo de turbina. Es un medidor muy preciso y se puede usar para líquidos limpios y líquidos viscosos hasta 100 centistokers. Los medidores consisten en un rotor de varias hojas montando en ángulos de recto el flujo suspendido y en la corriente del fluido en un cojinete que gira libremente, así como el que tenemos aquí. Rotámetro o flujómetro de área variable para gases y líquidos. El rotómetro es un tubo fluidométrico de manera variable más ampliamente usado debido a un bajo costo, simplicidad, baja caída de presión, rango de medida relativamente amplio y salida lineal, así como el que tenemos aquí. Medidores de flujo de gas másicos. Los medidores de flujo másicos de tipo térmico funcionan con una dependencia menor de densidad, presión y viscosidad del fluido. Muchos de estos medidores de flujo másico tienen pantallas y salida analógica incorporadas para el registro de datos. Entre las aplicaciones populares están la prueba de fuga y las mediciones del flujo básico en el rango de milímetros por minuto, como tenemos aquí. Medidores de flujo de tipo diferencial. Emplea un transmisor multivariable de presión para la medición de flujo másico y volumétrico. Prácticamente elimina la rutina de mantenimiento anual gracias a la restricción única con una forma de cuña, la cual elimina la obstrucción, la acumulación y el desgaste de los bordes cítricos. Reduce la rutina de mano de obra que generalmente se relaciona con la ingeniería, la procura de montaje en el campo de componentes individuales, que es como la que tenemos aquí. Entre los medidores de flujo de tipo diferencial se encuentra la placa orificio. Consiste en una placa metálica delgada que se perfora en el centro y se instala en la tubería. Se hacen luego dos tomas de presión, una aguas arriba y otras aguas debajo de la placa, captándose la presión diferencial que proporciona el caudal. La figura muestra el corte esquemático de una placa, que es como la que tenemos. El venturímetro o tubo de Venturi es un dispositivo que se denomina que una pérdida de presión al pasar por un fluido. En esencia, esta es una tubería corta, recta o garganta entre dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Hacia de colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo, o bien uniéndola a un depósito carburante. Se puede introducir este combustible en la corriente principal. Tobera o boquilla de flujo. La tobera consiste en una entrada de forma cónica y restringida, mientras que la salida es una expansión abrupta. En este caso, la toma esta de alta presión se ubica en la tubería a un diámetro de la entrada de agua arriba, y la toma de baja presión se ubica en la tubería al final de la garganta, así como la que vemos aquí. El tubo pilot. Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra en un objeto estacionario, se genera una presión mayor que la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo pilot es un tubo hueco puesto de la forma en que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente de fluido, así como lo que tenemos aquí. Tenemos el tubo y por dentro va el tubo pilot. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los medidores de flujo son equipos diseñados para originar una caída de presión que puede medirse y relacionarse con la velocidad del flujo. Estos medidores producen un cambio de energía cinética del fluido que se está estudiando, ¿verdad? Para llevar a cabo estas mediciones se emplean diversos dispositivos. Las medidas de velocidad se realizan con tubos de pilot, medidores de corriente y anemómetros.
rotativo y de hilo caliente. Las mediciones se realizan mediante orificios, tubos, toberas o boquillas, 21 milímetros y canales de 20, medidores de codo, vertederos de aforo, numerosas mediciones de los precedentes y diversos medidores patentados. Para aplicar correctamente estos aparatos es importante emplear la ecuación de Bernoulli y conocer las características y coeficientes de cada aparato. Es importante medir y controlar la cantidad de materia que entra y sale de una planta de procesamiento, tanto para optimizar un proceso como para determinar la producción de dicha planta, ¿verdad? Puesto que los materiales se transportan mientras que sea posible en una forma fluida. Es importante medir la velocidad con lo que un fluido circula por una tubería u otra conducción. Muchísimas gracias.